Del Evangelio según San Lucas. Se levantó un legista y le preguntó para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces Jesús: Bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote que, al verlo, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y, al verlo, tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo: Cuida de él, y si gasta algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él respondió: El que practicó la misericordia con él. Díjole entonces Jesús: Vete y haz tú lo mismo. La bendición celestial abrace a todos los que nos siguen para este espacio de evangelización a través de las redes sociales. Nos detenemos en esta oportunidad en torno a la palabra de Dios para el 15º domingo del tiempo ordinario, ciclo C. La palabra de Dios hoy nos presenta el término clave del comportamiento cristiano, esto es, la misericordia hecha vida. Ya en el texto de la primera lectura, tomada del Deuteronomio capítulo 30, versículos 10 a 14, se ponen en relieve los términos conocer, amor y encarnar en la propia vida la palabra de Dios, para mostrar con ello que vivir en lo cotidiano el mensaje de Dios no es una empresa imposible o demasiado difícil para el ser humano si éste lo quiere. Porque este mandamiento que yo te prescribo hoy no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. Leemos en efecto en el versículo 11. No es una promesa que solo se puede alcanzar pagando el precio de atravesar abismos y océanos. Por el contrario, se trata de un mensaje inscrito en las tablas de carne del corazón, conforme a la clásica imagen profética que podemos constatar, por ejemplo, en Jeremías capítulo 31, versículos 31 a 34, o en Ezequiel capítulo 36, versículos 24 a 28. El último versículo de la primera lectura de este día es una conclusión solemne y lapidaria al respecto. La palabra está bien cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la pongas en práctica. Así lo escuchamos con claridad. Por su parte, el himno cristológico de la carta a los Colosenses capítulo 1, 15 a 20, que escuchamos en la segunda lectura, nos deja en claro que en Cristo se realiza en plenitud la palabra del Padre. Este himno, que está en el inicio de la carta, formulado con un lenguaje profundo y complejo, probablemente sea el testimonio de una liturgia bautismal ya en uso en las primeras comunidades cristianas, pero que seguramente es reformulado y enriquecido por el pensamiento paulino. En él, 2 líneas cristológicas son determinantes. Por un lado, celebrar a Cristo en relación con la creación, y por el otro, hacer memoria de la nueva creación salvífica e histórica realizada por Él mediante su encarnación. En efecto, en el primer cuadro se canta el primado de Cristo, que es ícono, imagen del Padre, que es superior a toda la creación.
mientras que en el segundo se canta el primado de Cristo en la Iglesia, de la cual Él es cabeza, principio y fin. De esta manera, la Iglesia, aceptando a Cristo como su cabeza, principio y fin, hará realidad la misericordia en acciones concretas. En efecto, el vete y haz tú lo mismo es el imperativo de Jesús al doctor de la ley al final de la inolvidable parábola del buen samaritano que escuchamos en el Evangelio de este domingo, correspondiente a Lucas 10, versículos 25 a 37. La afirmación nos lleva a entender la carga provocativa que Jesús quiere esconder bajo la selección emblemática de los personajes. El sacerdote y el levita son expresión de un culto árido, enraizado en la apariencia y en el legalismo, y no en la existencia. Mientras que el buen samaritano, de condenado socio-religioso, se transforma en modelo de vida según la ley del amor misericordia. La propuesta de Jesús está anclada sobre una nueva perspectiva que relee el amor vertical debido a Dios y el amor horizontal debido a nuestro prójimo, cuyo punto de partida es la pregunta del legista: ¿quién es mi prójimo? Cuestión muy debatida entre los rabinos de entonces. Jesús, por el contrario, le devuelve la pregunta, pero de una manera distinta. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de salteadores? El salto cualitativo es evidente. Jesús invita a superar todo tipo de discusión teórica y evasiva sobre el contenido real que debe tener el término prójimo. No puede haber, en términos de misericordia, ningún tipo de discriminación. Por eso Jesús lanza su imperativo compromiso: vete y haz tú lo mismo, como diciéndonos: no pregunten quién es el prójimo, más bien háganse prójimo de los demás. Es todo lo que se necesita para alcanzar en herencia la vida eterna. Meditemos e interioricemos entonces la palabra reflexionada, haciéndonos estas preguntas. En nuestra parroquia o pequeña comunidad, ¿qué podemos hacer para ser buenos samaritanos con los más necesitados? ¿Cuáles son los nuevos samaritanos que necesita el mundo para ser transformado? ¿Qué me exige, en términos de misericordia hecha vida, el imperativo compromiso indicado por Jesús: vete y haz tú lo mismo? Hagamos una reflexión final. En el camino del discipulado que estamos recorriendo, nos sale al encuentro un pasaje evangélico que toca nuestra disposición concreta en favor del prójimo. Para ninguno de nosotros es fácil hacer realidad en nuestra vida esta parábola. Es muy exigente y cuestionante. Pero ahí está lo grande y sublime del amor, de la misericordia cristiana. Vale la pena examinar mi conciencia en relación con el amor al prójimo. ¿Qué he hecho? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Por qué me cuesta tanto ayudar a mis semejantes? ¿Hay odios que no he podido superar? ¿Los juicios y condenas humanas todavía me dominan? Jesús hoy se dirige a mí, se dirige a ti como discípulo, como discípula, y me dice y nos dice: vete y haz tú lo mismo.